Universidad Autónoma Indígena de México. Toda la gente, todos los pueblos. Por respetos a los que están presentes de manera puntual, vamos a dar inicio a la unidad número 3. Con esta unidad se termina lo que es la materia de Derecho Procesal Fiscal. Ya únicamente quedaría pendiente el subir a plataforma o el terminar las actividades que vienen en plataforma para estar en posibilidades de evaluar la materia y terminando lo que es la plática del día de hoy, lo que vamos a ver el día de hoy. 10 minutos antes de que finalice la clase nos ponemos de acuerdo con relación a esos pendientes, si les parece. ¿Sí? Entonces voy a iniciar a compartir. Bien. ¿Me avisan de favor si pueden visualizar la pantalla? Sí. ¿Sí? Ok. Muy bien, gracias. Ok, un segundo nada más. Bien, el día de hoy vamos a comentar lo relacionado con la unidad número 3, la cual es platicar de manera general lo referente al juicio contencioso administrativo. Ok. Están ingresando un poquito más de compañeros. Buenas noches, profesora. Buenas noches, Ángeles. Sí, mil disculpas, estaba batallando con otro equipo y no podía hablar, se me bloqueó la pantalla. Mil disculpas, buenas noches a todos. No. Muy buenas noches, gracias. Pues vamos a dar inicio entonces. Les comentaba que el día de hoy vamos a platicar acerca de manera general lo referente o relacionado con el contencioso administrativo. Es importante iniciar platicando que este juicio contencioso se presenta o se promueve a través del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Este juicio contencioso administrativo, su marco legal o donde nosotros podemos encontrar lo relacionado a los requisitos, procedimiento, el proceso, el trámite de este juicio, es la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Entonces, como les decía, este juicio se promueve o se presenta a través del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Este tribunal constitucionalmente tiene plena autonomía para dictar sus fallos y sus resoluciones. Así lo marca el artículo 73 constitucional. La misión de este tribunal es el control de la legalidad de los actos que emita la Administración Pública Federal. Aquí es importante que no perdamos de vista cuál es la misión o cuál es el objetivo en el cual se centra lo que es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y este es el control de la legalidad de los actos. Muy bien. Ante él, entre las actividades que este tiene o funciones que el tribunal se desarrolla, tiene a su cargo dirimir las controversias de naturaleza fiscal o administrativas que se susciten entre la administración pública y los particulares. Esa es una competencia general que tiene el Tribunal Federal. De manera específica, este tribunal se ventila o se trata se aplica o se relaciona con la imposición de sanciones a los servidores públicos en el marco de sus responsabilidades administrativas. Muy bien. Ahora bien,
Ya vimos que tiene plena autonomía para emitir sus resoluciones o sus fallos, puesto que este es el encargado de la jurisdicción contenciosa administrativa. Entonces, su función o su facultad es de pronunciar sus sentencias de manera pronta, completa e imparcial, tal y como se le ordena por medio del artículo 17 constitucional. Ahora bien, es la estructura orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Está actualizada hasta septiembre del 2020. No vamos a entrar ahorita a conocer las funciones, la competencia o las actividades que realiza cada una de las áreas que lo integran, pero sí les voy a comentar, porque es para su investigación, que las funciones y las actividades y competencias de sus áreas, de las áreas del tribunal, se encuentran contenidas en la ley orgánica precisamente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Y aquí lo que vamos a rescatar es que el tribunal, para efectos de impartir la justicia de manera pronta y expedita, como lo estábamos platicando hace un momento, se divide a través de salas regionales y especializadas. ¿Sí? Se encuentran, todo el territorio de México se encuentra dividido en salas, y dentro de ese reglamento, esa ley orgánica, se contempla a qué estados corresponde cada una de las salas. La que le corresponde a lo que es a nosotros por competencia, se encuentra ubicada en la ciudad de Culiacán, sería la noroeste número 3. Sin embargo, cuando a ustedes se les presenta algún asunto y se encuentran su domicilio o el domicilio del promovente se encuentra en alguna otra parte de la República Mexicana, pues tendríamos que ir a revisar la ley orgánica del tribunal para ver cuál es la sala de la competencia, ¿sí? Dependiendo de dónde se encuentre ubicado el promovente. También, para que ustedes conozcan, cuenta con salas especializadas. Dentro de las salas especializadas, pues tenemos la de juicios en línea, que vamos a platicar de manera general al final o un poco antes de que termine esta plática acerca de ella. Y aparte que es una sala que tiene mucha actividad el día de hoy por las circunstancias que estamos viviendo, y se ventilan los juicios de manera en línea, ¿no? A través de un sistema de justicia en línea. Y también cuenta con una sala especializada en materia de juicio de resolución exclusiva de fondo. Esta sala también la vamos a comentar el día de hoy. Eso nada más para que ustedes conozcan qué es el tribunal, dónde encontrar o investigar acerca de sus funciones, su competencia, cómo se encuentra integrado, y para que ustedes identifiquen o puedan ustedes buscar cuál sería la sala de competencia al momento de que ustedes o el promovente esté en cualquier parte de la República, o en su caso, que ustedes conozcan que también se cuenta con una sala especializada en juicio en línea, que puedes estar tú en un estado y el promovente estar en otro estado, pero pues tú puedes promover o presentar un juicio de nulidad de manera por internet en cualquier parte de la República Mexicana. Es nada más de manera general. ¿Hasta aquí tienen algún comentario? Bueno, seguimos. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? En el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, como ya lo comenté al principio, pues se ventilan las controversias que se susciten entre los particulares y la administración pública federal, y eso se le llama juicio contencioso administrativo, y este se encuentra regulado en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. En dicha ley te remite a la ley orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en la cual contiene en los casos en los que será procedente este juicio
contencioso administrativo y cuáles son las salas que regionales que deberán de conocerlo, ¿no? Esto en razón de la competencia que les estaba comentando. Estos juicios contenciosos administrativos vienen en una lista bastante amplia porque el tribunal atiende resoluciones definitivas en relación a materia tributaria o materia administrativa. Sin embargo, para el caso de esta materia, vamos a comentar algunas que nos aplican por ser de materia tributaria, y esas son que los casos, en el caso de una resolución definitiva relacionada con aquellas que emita una autoridad fiscal federal o un organismo fiscal autónomo, conocido o llámese, por decir algún ejemplo, el Instituto Mexicano del Seguro Social, en los cuales emitan una resolución definitiva en la cual determine la existencia de una obligación fiscal o en la cual determine o se fije una cantidad líquida. Traducido es que se fije en cantidad líquida, es decir, un crédito, que se determine un crédito fiscal, o en la cual exista una resolución definitiva en las que se den las bases para alguna liquidación relacionadas a materias tributarias, relacionadas a créditos fiscales. Otro de los casos en los que procede el juicio de nulidad o el contencioso administrativo es cuando se nieguen las devoluciones de saldo a favor, es decir, una vez agotado el recurso administrativo conocido como el recurso de revocación, la unidad anterior comentamos que una vez que se agote o ya niegue o confirme la negativa de esa devolución, pues el siguiente paso es esa resolución definitiva que dicte la autoridad administrativa, es impugnarla a través de un juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ¿sí? Y otra, ya también comentamos, el que serían en el caso en el que se configure una negativa ficta, y nosotros ya hemos comentado en qué es lo que consiste, ¿no? No vamos a entrar a fondo de esto ahorita. En materia administrativa, sí, creí importante que les comentara el día de hoy que también se puede presentar una demanda de nulidad contra las resoluciones definitivas o actos administrativos que se dicten en materia de pensiones civiles. La más recurrente son aquellas que emite el ISSSTE. Entonces, esas resoluciones definitivas o actos definitivos son susceptibles cuando lesionan algún derecho o cuando la parte se siente, la parte que recibe esa resolución se siente agraviada o siente que la resolución se le está violentando algún derecho en cuanto a la legalidad, pues él puede promover el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. ¿Sí? Si voy un poquito rápido, me dicen para bajarle. Y acuérdense que yo me emociono y a veces me pierdo en esa parte, ¿no? Si voy un poquito muy rápido, me dicen y bajamos el ritmo. Ahora bien, para conocer, aquí les traigo, si se fijan, un ejemplo, bueno, de una contradicción de tesis, de una jurisprudencia administrativa que salió publicada en el Semanario Judicial de la Federación este viernes 9 de octubre del 2020, es nuevecita. Nada más para traerlo como ejemplo en relación a los casos en los que procede el juicio de nulidad. Y por ejemplo, aquí tenemos que esta sentencia señala que en el caso de una resolución de un recurso de inconformidad que se interpone en contra de una determinación de una queja administrativa en la que se reembolsó, se solicitó el reembolso de gastos médicos, procede el juicio de nulidad. ¿Qué quiere decir? En materia de la ley del Seguro Social, se tiene una instancia que se le conoce como queja administrativa. Esta queja administrativa, además de presentarla al momento de tener alguna
inconsistencia, alguna queja con los servicios médicos que otorgan, en este caso, el Instituto Mexicano del Seguro Social. Una de ellas es que procede o la presentan cuando se solicita el reembolso de un gasto médico y tiene su reglamento y sus requisitos que se deben de cumplir para poder salir favorable al momento de presentar esta queja administrativa, esa instancia. En este caso, en esta contradicción de tesis señalan las características que se deben de cumplir para efectos de que dicha queja o cualquier acto que emane de un organismo público, en este caso el Seguro Social, para que tenga que tener ese acto, cuáles características debe tener este acto para que la resolución que se emita y que se prevea o se siente que están lesionando derechos, se pueda impugnar a través del juicio contencioso administrativo. Es decir, la justificación es que dice los magistrados al momento de emitir esa contradicción de tesis es que el recurso de inconformidad tiene unas características, como ya la vimos, de ser un recurso administrativo. ¿Alguien se acuerda cuáles son esos elementos en común que tienen los recursos que me pudiera ayudar? Si es pregunta. ¿Alguien se acuerda de ustedes lo que vimos con relación a cuáles son esos elementos en común que tienen los recursos administrativos? Heribando, ¿se acuerda usted? No, maestra, no me agarra ahorita. En curva, sí, ya sé. No se preocupe. ¿Quién se acuerda? Ángeles, ¿usted se acuerda? No, profesora, también ando un poco fuera del tema. No se preocupe. Ok, bueno, qué bueno que toqué el tema entonces para refrescárselos y que no lo pierdan de vista. Los elementos en común que tienen los recursos administrativos, llámese recurso de inconformidad o recurso de revocación, es que estos se encuentran contenidos en una ley. En este caso, la queja administrativa se encuentra contenido en un reglamento. Y dicho reglamento señala los plazos en el cual se debe de presentar, señala también ante quién da la oportunidad de presentar pruebas y ofrece el plazo para efectos de obtener una resolución. Entonces, esas son las características o elementos en común que tienen los recursos administrativos, que deben de ser contenidos en un reglamento, en una ley, en este caso, pues está en un reglamento, y esas son las características. Entonces, esa queja administrativa que fue en relación al reembolso de gastos médicos y que lógicamente fue negado por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social y por la cual la persona, el promovente, consideró que se estaba violentando sus derechos o estaban aplicando, habían sido algunas disposiciones de manera ilegal. Él, por su derecho, presenta el recurso de inconformidad. Al presentarse un recurso de inconformidad y al presentarse ante el Consejo Consultivo Delegacional y al ser de orden, un organismo público, pues eso se traduce a que la queja administrativa constituye una resolución definitiva, la cual no procede ningún recurso más, y esta, al ser prevista en una ley, que es la ley del Seguro Social, la resolución tiene posibilidades de ser impugnada a través del juicio contencioso administrativo. No sé si fui clara o se perdieron con esta parte que les estoy comentando. Heriberto, sí. Sí, maestra, ya queda más claro. ¿Sí? Ok, ahorita vamos a ver. Maestra, yo aquí con respecto a esta ley que salió, que dice del ISSSTE, por ejemplo, en estos tiempos de pandemia que nos están atendiendo hospitales como el ISSSTE,
Y Sí. si requieren una operación de urgencia y la tienen que hacer por forma particular, ¿pueden reclamar esos gastos? Sí, ella sí, fíjense que se están presentando ese tipo de cuestiones por el hecho de proteger tanto a las personas que van a solicitar esos servicios médicos y al paciente y a todos partes, ¿no? Sí procede lo que es la queja administrativa, nada más que se tiene que revisar lo que es el reglamento de la queja, el procedimiento, para que usted tenga las posibilidades de que se le reembolse esos gastos médicos, no debiendo perder de vista que debe de existir una negativa por parte del Seguro Social en la no atención médica. No sé si me explique. Es decir, que si tú vas al Seguro Social y tienes en tu expediente clínico, tienes un historial donde tú sí forzosamente tienes que realizarte esa operación o esa intervención y no cuentas con los recursos, bueno, en ese momento solicitas tú la atención médica y justificas la necesidad de esa operación de acuerdo a tu expediente clínico que tienes aperturado con ellos y si demuestras que el hospital no debe de negarte, es un derecho constitucional el derecho a la seguridad social, o sea, no debe de negarte la atención médica. Entonces, tienes que tener esa negativa de la atención para efectos de que tú puedas solicitar el reembolso de los gastos si tú te atiendes de manera particular, pero tenemos que revisar lo que es el reglamento para que tengas tú las posibilidades de tener un resultado favorable al momento de presentar esa queja administrativa. Pero sí, ese sería el trámite. Sí, Brenda, Sí, le entendí. Pues igual es poco probable que resulte a favor porque ellos pueden escudarse en que sí se le atendió y se le dijo pues que bajo su riesgo y todo ese rollo que pues ahorita están diciendo, ¿verdad? O sea, no es poco probable. Aquí no debemos de olvidar que lo que se está protegiendo es el derecho a la vida y el derecho a la seguridad social, ¿no? Entonces, sí. hay puntos finos que uno tiene que revisar y tiene que promover, ¿no? Y esa es una instancia que tiene el propio instituto para hacer valer los derechos. Aquí todos los asuntos y todas las situaciones son difíciles, son trámites, son vueltas y es analizar los puntos finos, pero aquí lo principal, el detonante o lo principal que no debemos de olvidar que es un derecho social, ellos no se pueden negar a ese derecho, más si el hospital no es COVID, a lo mejor hay hospitales que sí son COVID, a lo mejor ese hospital no es COVID, a lo mejor dentro de su mismo expediente clínico del paciente data sobre su situación y ante la imposibilidad o ante la urgencia de la situación, o sea, nosotros tenemos que acreditar y demostrar con pruebas la necesidad de que sea atendida, pues, ¿sí me explico? Entonces tiene que haber elementos donde exista la negativa y al haber una negativa formal por parte del instituto, pues al momento de efectuar los gastos, ellos deberían de reembolsar esos gastos. Si hay antecedentes favorables, ¿eh? Ok, maestra, gracias. Sí, es un reglamento de quejas. Si gustan, yo se los puedo compartir, sí, para que ustedes los tengan. Muy bien, seguimos. También ya vimos los casos en los cuales procede el juicio de nulidad o el juicio contencioso administrativo. La ley también prevé casos de improcedencia. ¿Qué quiere decir? Que antes de tú elaboras el escrito de demanda del juicio de nulidad y el tribunal pues tiene obligación de verificar si esta es procedente o no antes de admitirla. Y los casos en los cuales se considera improcedente este juicio están contenidos en el artículo 8º de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo. Y estos son, entre algunos que podemos comentar ahorita,
son aquellos cuando no le compete a conocer al tribunal. Entonces, este va a emitir una resolución en la cual lo señala, señala que el juicio es improcedente. Lógicamente, ante una resolución improcedente, si tiene el tribunal, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, tiene un recurso que se llama el recurso de reclamación, que se puede promover en estos casos, y lo vamos a comentar un poco más adelante. Entonces, para nosotros presentar ese recurso de reclamación, pues tenemos que estudiar la competencia del tribunal para efectos de que si él mismo nos señala que nuestro recurso es, nuestro juicio de nulidad o nuestra demanda es improcedente, nosotros poder acreditar el por qué sí puede ser procedente y poderlo nosotros reclamar a través del recurso de reclamación, ¿no? Otra de las situaciones por las cuales se considera improcedente es cuando ya se hubiera consentido el acto, y eso ya lo vimos. Y el consentimiento es que la parte actora o promovente no hubiera promovido en algún medio de defensa en los tiempos que establece ley. Es decir, si hubo un acto o una resolución definitiva y la persona no la impugnó o no presentó el recurso o el medio de defensa o el juicio de nulidad en los plazos y tiempos que la ley establece, se entiende que este ya fue consentido, entonces el tribunal va a considerar improcedente la demanda de nulidad. Otra de las cosas es cuando no se hagan valer conceptos de impugnación. Nosotros ya platicamos que el concepto de impugnación es similar a los agravios que se señalan en el juicio del recurso de revocación o en el recurso de inconformidad, y lógicamente si no señalamos o no argumentamos a través de conceptos de impugnación, pues no tiene razón de ser lo que es la demanda de nosotros, ¿no? Y otros de las maneras, otra de las casos en los cuales el tribunal considera improcedente es cuando detecta o valora que no se afectan los intereses jurídicos del demandante. Entonces el tribunal lo que va a declarar es que nuestra demanda sería improcedente. Ahora bien, ¿qué características debe de tener la resolución para poder impugnarla a través de la vía contenciosa administrativa? Nada más para ver si se acuerda, ¿quién me puede ayudar? En el caso, no sé si les suene, que estas resoluciones sean de carácter definitiva, deben de lesionar un interés o causar un agravio o un perjuicio que conste en un mandamiento escrito. ¿Quién me puede decir qué artículo constitucional contiene esta parte? De que los actos de las autoridades deben de constar en un mandamiento por escrito. ¿Quién recuerda qué artículo constitucional es el que prevé esta situación? El 16. 16. Muy bien. Hola, Carlos, muy buenas noches. Hola, maestra, buenas noches a todos. Muy bien, es el 16. Bueno, gracias. Que sea dictada por una autoridad en uso de su potestad, que sean nuevos. Ahorita vamos a platicar a qué se refiere con esta parte, y que contengan un elemento de imperio. También vamos a comentar. Si se fijan, estas características nosotros las comentamos la vez anterior y las ubicamos o las citamos en el artículo 38 del Código Fiscal de la Federación. Entonces, las resoluciones deben de cumplir el 16 constitucional y el artículo 38 del Código Fiscal de la Federación, para que no la perdamos de vista. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué se entiende por nuevos? Que la resolución no esté consentida de manera expresa o tácita. ¿Qué sucede cuando ya está consentida? Para el tribunal, en el caso de presentar una demanda en la cual la resolución se encuentre consentida, es decir, que no se haya promovido el medio de defensa o el recurso de revocación o el juicio de nulidad en los tiempos y plazos, ¿qué es lo que resolvería el tribunal? Lo acabamos de ver, artículo 8, que esa demanda sería declarada como improcedente, ¿sale? Entonces tiene que estar no consentida para poder tener las características de impugnarla a través del juicio de nulidad, ¿sí?
La siguiente, otra característica, es que no haya sido materia de litigio o cosa resuelta. Si la resolución ya fue, que se va a impugnar o recurrida, ya fue materia de litigio o cosa resuelta, y se presenta el escrito de demanda inicial, el tribunal, ¿qué va a decir? La va a declarar improcedente. ¿Sale? ¿Por qué? Porque esta ya fue materia, ya fue vencida, ya fue alegada, ya fue resuelta. Entonces ya no es una característica para que esa resolución vuelva a presentarse a través del juicio de nulidad. ¿Sale? Ahora bien, ¿qué pasa con la última característica del elemento de imperio? Nosotros platicamos la unidad anterior que había, o no recuerdo, bueno, sí lo platicamos, pero no de esta manera, que había actos administrativos que carecen de obligatoriedad. ¿Qué quiere decir? O sea, que no son simplemente, son invitaciones o consultas, que esas son carácter o son simplemente invitaciones que no te causaban ninguna obligación fiscal en este caso, como el oficio que yo les mandé en relación a la carta de invitación. Esas son invitaciones en las cuales carecen de obligatoriedad. Al carecer de obligatoriedad, no te obligan, no obligan a un particular a dar o a hacer o a pagar algo de acuerdo a ley. Entonces, no son sujetas a interponer ningún medio de defensa, un juicio de nulidad o un recurso de revocación. Entonces, cuando exista un hecho que obligue al particular a hacer, dar, no hacer, tolerar o pagar algo de acuerdo a ley, entonces estos elementos producen lesiones. Por lo tanto, pues la persona, el promovente o el particular puede realizar o promover una acción. ¿Cuál es esta acción? La demanda de nulidad o el recurso administrativo. ¿Sale? Entonces, esta característica es importante para efectos de nosotros identificarla y estar en posibilidades de impugnar cualquier resolución o acto administrativo a través de la vía contenciosa administrativa. ¿Está bien? ¿Vamos bien? Brenda, ¿vamos bien? Sí, maestra. Bien. Entonces, aquí ya vimos el marco legal, que es la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Vimos la competencia, cuándo procede, la improcedencia y cuáles son las características de la resolución para efectos de la impugnación a través de la vía contenciosa administrativa. ¿Sí? Vamos a comentar, vamos a entrar a platicar acerca del proceso. El proceso del juicio contencioso administrativo tiene dos etapas, la etapa de instrucción y la etapa de resolución. En la etapa de instrucción es donde se engloban todos los actos procesales y lógicamente la etapa de resolución es a través de la cual se dicta o se pronuncia la resolución respectiva. La etapa de instrucción tiene a su vez tres etapas. La etapa postulatoria o expositiva, la etapa probatoria y la etapa preconclusiva. En la etapa postulatoria o expositiva es cuando las partes exponen sus pretensiones y sus excepciones. Es donde se materializa a través de la demanda y la contestación. En la etapa probatoria, como su nombre lo indica, es la etapa en la que comprende el ofrecimiento, la admisión, preparación y desahogo de las pruebas. Y la última, que incluye, que está comprendida dentro de la etapa de instrucción, es la preconclusiva, en la cual las partes expresan las consideraciones por los cuales estiman demostrados sus hechos, es decir, en la etapa de alegatos. Por eso, en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en esta materia, habla de un cierre de instrucción, es decir, que termina esta etapa, que comprende estas tres subetapas, antes de llegar a la resolución dentro del proceso del juicio contencioso administrativo. Sin embargo, el proceso es muy importante y como la misión del tribunal es cuidar la legalidad en esta parte, entonces hay principios procesales muy importantes que el juzgador tiene que cuidar para efectos de que se imparta una justicia conforme al 17 constitucional.
Hay varios, pero los que vamos a comentar ahorita de manera muy general, pero por ser importantes, los traigo aquí con ustedes, es el principio de estricto derecho. ¿Qué quiere decir? Que la controversia debe de resolverse de acuerdo a los planteamientos que formulen las partes. El juzgador no puede suplir la deficiencia de la impugnación. ¿Qué quiere decir? Si nosotros elaboramos un concepto de impugnación como argumento o un agravio, que es en el recurso nada más ubicarlo, y lo hacemos de manera no suficiente o sólida para nosotros acreditar lo que estamos alegando, el juzgador no puede sufrir esa deficiencia. Entonces tiene que resolver de acuerdo a lo que se ha planteado por las partes. Eso es cuidando el principio procesal del estricto derecho. Otro de los principios importantes es el principio de equidad procesal. Para efectos de cuidar las garantías contenidas en el artículo 14, 16 y constitucional, en el cual señala que las partes tienen las mismas cargas procesales y los mismos medios de defensa. En el momento, el juzgador tiene la obligación de cuidar que exista esta equidad procesal. Al momento que no se observe dentro del proceso este principio, lógicamente se estaría lesionando y sería un motivo para considerarlo al momento de la resolución. Si es desfavorable para el particular, pues el siguiente nivel sigue el juicio de amparo o el recurso de revisión, ¿no? Para considerarlo. Otro de los principios es muy importante, es que se le tiene que dar vista a las partes, es decir, todas las actuaciones que se lleven a cabo dentro del juicio contencioso administrativo se le tiene que dar a conocer a la contraparte. Esto es con el fin de que se pueda alegar lo que se deba de alegar dentro del juicio. Si, por ejemplo, se ofrece o se presenta alguna documental y no se le da vista o conocimiento a la otra parte para que manifieste lo que en su derecho corresponde, se estaría violentando pues su derecho a audiencia, a conocer, a manifestar, a alegar lo que corresponde. Entonces ella te tiene que dar la vista o el conocimiento a ambas partes cuando se presenten alguna actuación dentro del litigio o del juicio. Y la última que vamos a comentar la penúltima que vamos a comentar el día de hoy es el principio de oficiosidad. Es en el cual el juzgador tiene la obligación de darle impulso procesal, ¿sí? Hasta que se agoten todas las etapas. Pero aquí, pues es importante, eso es en teoría, los juzgadores, a veces los tribunales o los juzgados tienen exceso de trabajo y las circunstancias son complicadas, entonces nosotros como parte interesada en la resolución, tenemos que estar haciendo o hacer el impulso para tener la resolución en los tiempos más breves, ¿no? Y el último es el principio de legalidad. Ese es un principio fundamental. Quiere decir que durante la instrucción de un juicio, el juzgador debe de respetar todas las formalidades del proceso. Si el juzgador no respeta esas formalidades, estaría violentando el artículo 14 constitucional. Y esto es materia de amparo, ¿sí? Para que ustedes lo consideren. Ahora bien, ya entrando dentro del proceso, la Ley Federal de Contencioso Administrativo señala que cuáles son las partes del proceso, perdón, en el proceso dentro del juicio contencioso administrativo, y tenemos que es el demandante, los demandados o el tercero. Los demandados aquí sería la autoridad administrativa que dictó la resolución que se impugna. O en el caso del juicio de lesividad, sería el demandado el particular a quien favorezca la resolución cuya modificación o nulidad pida la autoridad administrativa. Bueno, ¿cuáles son los requisitos de la demanda? Bueno, al momento de elaborar la demanda del juicio de nulidad,
el promovente, el actor o el demandante debe señalar en su escrito inicial cuál es la vía en la cual se va a llevar a cabo la audiencia. Es decir, en la vía tradicional o a través de en línea, a través del sistema de justicia en línea. Al momento de que si no se señala en la demanda, la autoridad o el tribunal va a ventilar o va a llevar el juicio a través de la vía tradicional. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, nosotros que estamos aquí en Los Mochis, pues al momento de promover una demanda y no señalamos el derecho o no señalamos que pretendemos o queremos que se lleve a través del sistema de justicia en línea, pues tendríamos que llevar la demanda y hacer todas las actuaciones en la ciudad de Culiacán. Entonces es un poco complicado, pero si no se señala la opción en línea que ahora tenemos, pues sería en esa vía, ¿no? En el caso de que sea la autoridad demandante, todos los asuntos se van a ventilar a través del sistema en línea. Es obligación para ambas partes. ¿Soy yo o no se escucha? ¿No se escucha? No, ¿Me eres escucha? tú. Ah, Sí se ok. escucha. Ah, bueno, Sí, ok. se escucha. Ah, muy bien. Ok. Seguimos. El plazo para presentarla es 30 días. Al momento que se emite la resolución, la resolución definitiva, tenemos 30 días para efectos de presentar el juicio de nulidad o la demanda de nulidad. ¿Sí? La competencia, pues ya nosotros estuvimos platicando de eso. Tenemos que ir a la ley orgánica del tribunal para ubicar dónde se encuentra el domicilio del promovente, para efectos de ubicar la sala de competencia, que es la que se va a encargar de impartir y de promover la justicia en el asunto, y tenemos que ubicar la sala si es que se decide que sea por la vía tradicional. Si es en línea, pues ahorita vamos a ver un poquito acerca del juicio en línea, pero eso es más que nada cuando se opte por llevar el juicio a través de la vía tradicional. Aquí si se es por la vía tradicional, pues la demanda se puede enviar a la sala regional competente a través de Correos de México con acuse de recibo. Sin embargo, sí es importante que en la demanda se señale el domicilio para oír y recibir notificaciones ubicado en la sala donde va a radicar el asunto. ¿Por qué es así? Porque al momento de cualquier actuación que el tribunal desea notificar, si no se señala domicilio, pues el tribunal las siguientes actuaciones la va a hacer a través de listas. Uno lo puede consultar a través de la página del tribunal, sin embargo, en algunas ocasiones o últimamente no ha estado muy actualizada esa página, entonces muchas de las, en situación normal, pues no te dan información por teléfono, tiene que ir a acudir a la sala, entonces es un poquito más complicado. Es más fácil cuando se señala un domicilio dentro de la sala, entonces el tribunal tiene la obligación de ir a notificar algún acuerdo o alguna resolución, y pues tendríamos nosotros como abogado o como parte en ese momento el conocimiento de la resolución o el acto que quiere hacernos llegar al tribunal, y pues ya nosotros tenemos el tiempo o el derecho para hacer las manifestaciones que conforme a derecho nos corresponden, ¿no? Entonces aquí sí es importante esa parte. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿Voy muy rápido o vamos bien? Carlos. No, va muy buen ritmo, maestra. Muy bien, seguimos. Vamos a entrar ahora a ver los requisitos de la demanda. Si se fijan, los requisitos del escrito de la demanda son parecidos a los que estuvimos comentando que contiene el recurso de revocación o el recurso de inconformidad. Aquí lo que cambia ya no son agravios, son conceptos de impugnación. Y aquí se fija dentro de los requisitos del escrito, te viene que señales un domicilio dentro de la sala competente para efectos de oír y recibir notificaciones. Entonces esto no me voy a detener porque ya lo estuvimos platicando, pero sí se tienen que cumplir con estos requisitos dentro del escrito para poder que el tribunal evalúe y pueda admitirte tu demanda inicial, ¿no? En caso de que exista alguna inconsistencia, sí te va a solicitar que aclares en una sola ocasión,
pero aquí es importante que lo cumplamos desde un inicio para evitar contratiempos, ¿no? Los documentos que se deben de adjuntar, pues sería una copia de la demanda y de los anexos que para cada una de las partes, para efectos del emplazamiento, si estamos hablando de la vía tradicional. Si es a través del sistema en línea, pues todos los documentos se suben a lo que es a la plataforma y de manera digital, pues la autoridad, se emplaza a la autoridad administrativa en este caso, ¿no? Entonces, si es por la vía tradicional, sí se tiene que anexar una copia de la demanda y de los documentos que se anexan. En el caso de negativa ficta, aquí es importante que les comente, ahí está, que se debe de acompañar al escrito de demanda inicial la copia donde aparece el sello de recepción de la instancia que no resolvió. ¿Esto para qué es? Tú la anexas en una copia y al momento de emplazar a la autoridad demandada tiene que dar contestación. Y en ese momento tú puedes hacer una ampliación de demanda porque te están dando a conocer hechos que no conoces porque no te dieron respuesta. Entonces ya aplica hacer una ampliación de tu demanda para efectos de entrar a lo que es la litis, ¿no? Estos son los requisitos. Ahora bien, aquí les comenté que lo medular es del juicio de nulidad es acerca de los conceptos de impugnación. Los conceptos de impugnación son aquellas razones por las cuales consideramos que la resolución o acto no se ajusta a la ley aplicable. Aquí no estamos hablando de asuntos de constitucionalidad, porque cuando se trata o uno alegue asuntos de constitucionalidad, ya estaríamos ante la presencia de una demanda de amparo. Si se fijan, aquí estamos hablando asuntos de legalidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Maestra, mande. ahí me surge la duda, legalidad versus constitucionalidad. Mande. Sería, por ejemplo, que para irse a un recurso de amparo que esté violentando otro derecho, otro, ¿cómo decirlo? Pues sí, otro derecho como para que se haga poner el recurso de amparo. Y algo de legalidad, Sí. no lo entiendo ahí en eso. Ah, bueno, entonces, mire, me va a entender mejor con este ejemplo. Sí, ahorita, volviendo al primer punto, el tribunal, su objetivo o su misión es cuidar las cuestiones de legalidad. Es decir, que los conceptos de impugnación, si tenemos una ley que establece, por ejemplo, en el Código Fiscal de la Federación, te establece ciertas situaciones que la autoridad administrativa no consideró al momento de emitir la resolución. Entonces nosotros a través de conceptos de impugnación le decimos, hey, en el Código Fiscal dice tal cosa y tú no hiciste caso y estás, por eso la resolución que tú me emites es ilegal porque la norma o la ley, el artículo fulanito dice tal situación, ¿sí? Al momento de que el tribunal emite una resolución y dentro de esa resolución exista alguna violación, algún vicio en la sentencia que emitió, que no observó lo que establece, por ejemplo, un artículo 16 constitucional, que es el ejemplo que le voy a platicar ahorita, entonces, ya una vez agotado el recurso de revisión, y si sigue siendo reiterativo el tribunal en omitir esa parte, el siguiente sería el juicio de nulidad, perdón, el juicio de amparo, pero ahí sí los conceptos de impugnación o los agravios van a ir en torno a artículos constitucionales. No sé si lo expliqué. Por ejemplo. Sería como decir, en un primer momento, lo más a la mano o el recurso idóneo es esta cuestión de legalidad. Y si ahí no se soluciona, entonces se iría al amparo. De hecho, es importante que se agote por el principio de definitividad el juicio de nulidad. Después de que agotes, porque si te vas a amparo sin agotar el juicio de nulidad,
en amparo te van a regresar a que agotes este recurso. ¿Sí me explico? Tienes que agotar este recurso para irte a amparo. ¿Cuándo te puedes ir a amparo directamente? Por ejemplo, cuando existe una inmovilización de una cuenta bancaria por un embargo de un crédito fiscal. ¿Sale? Que te embarguen, que la autoridad, porque suele suceder que en este caso Seguro Social o el SAT, gire una orden donde tu cuenta de banco como contribuyente te la bloquee y tú te das cuenta cuando quieres hacer algún pago y no puedes. Entonces ya el banco te dice, disculpe, tiene bloqueada su cuenta por una autoridad. Entonces tú ya marcas para investigar de qué se trata, pero no conoces ni la resolución, no conoces ni el crédito fiscal, no conoces el acto, no conoces nada. Entonces, hay otras maneras en que la autoridad puede garantizar sus intereses, que es un crédito fiscal, que el hecho de que te inmovilice tu cuenta bancaria. Porque si te inmoviliza tu cuenta bancaria, pues no vas a poder hacer gastos, no vas a poder moverte, no vas a poder hacer nada. Entonces, en ese momento, sí puede y sí procede el juicio de amparo, ¿sí? Ahí porque te está dejando, te está imposibilitando y te está dañando otras garantías, pues, no sé si me explico. Eso es sí se explica, es lo que yo más o menos entendía. Cuando lesiona otros derechos tuyos, entonces es lo que yo tenía entendido que se iba al juicio de amparo. Sí, pero aquí en materia administrativa, en materia de fiscal, que es la materia, tenemos que agotar este juicio. Si te fijas, cuando emite una resolución te da la opción, lo que platicamos, de presentar el recurso de revocación o irte al juicio de nulidad. Pero no te la da opcional. Pero aquí, para irte a amparo en esta materia fiscal, sí tienes que agotar el juicio de nulidad. Y ya después sigue el juicio de amparo. Por ejemplo, mira, en esta jurisprudencia que es del 2017, habla sobre el otorgamiento, es administrativa, no es fiscal, ¿no? Pero habla sobre el otorgamiento de una pensión de jubilación por parte del ISSSTE. Entonces, aquí, en esa pensión, dice aquí, fíjate, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa tiene la obligación de examinar de oficio. Ese es un principio procesal que vimos ahorita, ¿no? De oficiosidad. Sí, tiene que examinar de oficio, por ser de orden público, la ausencia total de fundamentación o motivación. Fundamentación y motivación está en el artículo 16 constitucional. Entonces, en este caso, al momento de conceder una pensión por jubilación por parte del ISSSTE, en esta resolución que emite el ISSSTE de pensión, tiene que detallar cuáles son aquellas prestaciones que se consideraron para el cálculo de la pensión. Si en ese momento, en esa resolución, no pone el ISSSTE cuáles son esas prestaciones, esa resolución se encuentra ilegal porque no te está dando a conocer cuáles son ni el sueldo, ni qué prestaciones, ni qué consideró para llegar a ese monto que te están pagando de pensión. Entonces, al momento de que se impugna a través de un juicio de nulidad esa resolución y el tribunal no lo estudió, tiene esa resolución o esa sentencia que emite el tribunal, tiene vicios de fundamentación y motivación. Entonces, contra la resolución del tribunal procede el juicio de amparo porque está lesionando el artículo 16 constitucional. Es decir, si tú promueves como pensionado que no te desglosan cuáles fueron las prestaciones en esa resolución de pensión y el tribunal omitió cumplir con ese principio procesal de examinar por oficio la parte de esa fundamentación y lo que hizo fue reconfirmar esa resolución que emite el ISSSTE de pensión, entonces estaría violentándose el artículo 16 constitucional de la debida fundamentación y motivación, y ahí procede el juicio de amparo por vicios en la fundamentación. O sea, no te dieron a conocer cómo le hizo para llegar al importe que te están pagando de pensión. A lo mejor puede ser que tú sacaste tus cuentas y puede ser que sea un importe mayor y el ISSSTE te dio una cantidad menor o simplemente tú no estás de acuerdo, ¿no? Entonces necesitas conocer cuáles son las sumas y cálculos que realizó el ISSSTE en este caso como organismo autónomo para efectos de emitirte la pensión. No sé si me explico. Entonces, como no te dan los pormenores, pues no tienes manera de cómo
te quedas todavía tú a disgusto, a lo mejor como el pensionado, de que si realmente te pagaron tu derecho conforme a ley o como debe de ser, o sea, no te dieron la oportunidad de revisar el cálculo. Entonces, esa resolución tiene vicios, es ilegal porque te falta detallar esas características, ese detalle, esa fundamentación, es explicar muy pormenorizadamente en qué consistió, cómo integró el ISSSTE, la cantidad que te están pagando de pensión. No sé si quedó más claro, Eribando. Sí. Sí, quedó claro. Brenda, ¿vamos bien? Muy bien, yo creo que trae problemitas ahí. Bueno, entonces les comentaba que lo medular serían los conceptos de impugnación. Entonces, ya vimos qué son esos conceptos de impugnación. Entonces, para el tribunal existen conceptos de impugnación que son inoperantes. ¿Cuáles son? O sea, al momento de presentar tu demanda de nulidad, en el escrito elaboras tus conceptos de impugnación y al momento de revisarlos, el tribunal, para efectos de emitir las resoluciones o la sentencia, puede considerar que existan conceptos de impugnación inoperantes. ¿Qué quiere decir? Que él identifica que esos argumentos o esos conceptos de impugnación no están encaminados a controvertir los razonamientos esenciales que dan fundamentación y motivación a la resolución impugnada, es lo que estábamos platicando. Ese concepto de impugnación, si no van encaminados a ese objetivo, se van a considerar por parte del tribunal como inoperantes, o aquellos que no únicamente se empiezan a controvertir cuestiones de constitucionalidad. No es el momento. Lo reitero, el tribunal tenemos que agotar o tenemos que argumentar a través de conceptos de impugnación aspectos de legalidad. También puede considerar que existan conceptos de impugnación insubsistentes. Quiere decir que únicamente nosotros en el argumento del concepto de impugnación reiteremos nada más el contenido de una norma sin hacer mayor razonamiento, ni análisis, ni acreditar a través, o sea, por qué, cuál es el efecto o cuál es el agravio que esa norma nos aplica. O sea, simplemente únicamente nos limitamos a reiterar el contenido de esa norma y el tribunal va a considerar que ese concepto de impugnación es insubsistente. Y el último, pues aquellos que son insuficientes, o sea que estos no se encuentran encaminados a atacar la totalidad de los elementos esenciales de la resolución recurrida. Aquí lo importante es que los conceptos de impugnación vayan encaminados a efecto de argumentar contra el fondo de la resolución recurrida, ¿no? Entonces tenemos que analizar muy bien cuáles son la norma, cuál es la ilegalidad o cuál es la aplicación, a lo mejor la aplicación que tuvo la autoridad de la misma al momento de emitir la resolución para efectos de elaborar un concepto de impugnación sólido para el caso de nosotros, pues. Hasta aquí, ahorita vamos a ver un ejemplo para que quede un poquito más claro esto lo que le estoy comentando en relación a los conceptos de impugnación. Bueno, una vez que se elabora el escrito de demanda, se admite la demanda por parte del tribunal, quiere decir que ya valoró si es procedente, se emite el acuerdo. Al momento de emitir el acuerdo, emplaza a la autoridad demandada para que ésta conteste en un plazo de 30 días. Si la autoridad demandada no contesta en un plazo de 30 días, pues se tienen por cierto los hechos que se están precisando en la demanda. También, como les comenté hace un momento, se tiene el derecho de hacer una ampliación a la demanda. Esto es
cuando se esté impugnando una negativa ficta o cuando no se conozca, en el caso que les comenté sobre la inmovilización de las cuentas bancarias, en ese momento pues no se conoce ni la resolución administrativa, ni su notificación, ni nada de eso. Entonces, lógicamente que al momento de contestar la demandada, el escrito de demanda inicial, pues te va a dar a conocer elementos nuevos. En este momento, tú tienes el derecho de hacer una ampliación de demanda y esto es, la autoridad, la ley te establece un plazo de 10 días a partir de que el tribunal emita el acuerdo de admisión de la demanda. ¿Sí? Los requisitos que debe contener el escrito de contestación de demanda, porque es importante para efectos de los alegatos o de seguir en la litis, es que el demandado deberá expresar incidentes, que son los incidentes, debe de ofrecer las pruebas, debe de manifestar argumentos con los cuales ésta demuestre la ineficacia de los conceptos de impugnación, debe referirse a cada uno de los hechos que se le impute a la autoridad de manera expresa, afirmándolos, negándolos y expresándolos que se ignore por no ser propios según sea el caso. Estos son los requisitos del escrito de contestación de demanda. Ahora bien, y de igual manera que con la demanda, con la presentación del escrito inicial, la demandada, la autoridad demandada debe adjuntar pues copias donde se acompañe la contestación de demanda para efectos de darle vista a la parte, al demandante, si ésta se presenta a través de la vía tradicional. Debe de adjuntar el documento en el que se acredite la personalidad. En el caso de ofrecer algún peritaje, pues debe de ofrecer el cuestionario del perito y así como las pruebas documentales que se ofrezcan. De manera rápida, no voy a entrar porque hay otras cosas que quiero comentarles. Ahorita les dije que en el escrito de contestación de demanda, pues la autoridad tiene que señalar los incidentes. ¿Cuáles son los incidentes que prevé la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo? Pues son aquellos de acumulación de juicio, hay incidentes de nulidad de notificaciones, hay incidentes de recusación por causa de impedimento, por reposición de autos, por interrupción por causa de muerte, disolución, declaración de ausencia o incapacidad. Esos incidentes son incidentes previos y que tienen su especial pronunciamiento y se tienen que desahogar antes de que se dicte la sentencia respectiva. ¿Sí? Me voy a ir un poquito a esta parte. Dice aquí, cuando se promueva alguno de los incidentes, se va a suspender el juicio principal hasta que se dicte la resolución del incidente. Entonces, aquí te establece que se van a sustanciar corriendo traslado a las partes en un término de 3 días, ¿no? Entonces, esto se van a promover antes de que quede cerrada la instrucción en algunos de los casos y otros antes de que se emita la sentencia correspondiente. En el caso de las pruebas en el juicio de nulidad, pues se pueden ofrecer. Estas pruebas se ofrecen tanto en el escrito de demanda así como en la contestación. Y estas pruebas se aceptan todas excepto la confesional de las autoridades y la petición de informes. Y te establece un salvo que estos informes se limiten a hechos que consten en documentos que obren en poder de las autoridades, ¿sí? Es decir, cuando se solicita que se exhiba el expediente administrativo, eso sí es una prueba y se debe de solicitar en el caso de un juicio de nulidad en materia fiscal. Ahora bien, una vez que ya se haya llevado a cabo el desahogo, la admisión de la demanda, la contestación, el ofrecimiento de las pruebas, el desahogo de las mismas y que no exista ninguna cuestión pendiente que impida la resolución, pues se va a notificar a las partes para que en un término de 5 días puedan formular sus alegatos por escrito. Esos alegatos
pues la ley te establece que deben de ser considerados para el momento de dictarse la sentencia. Y al momento de que con alegatos o sin alegatos, el tribunal va a emitir el acuerdo del cierre de la instrucción. Al momento de emitir el tribunal el cierre de instrucción, en ese momento inicia el plazo de los 45 días para que éste emita la sentencia correspondiente. Estos 45 días es en el caso del juicio ordinario, porque en el juicio contencioso administrativo tenemos juicio ordinario, juicio sumario o el juicio de fondo, que ahorita es el que vamos a comentar. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿Algún comentario? Compañera Lourdes. Maestra. Mande. En el caso de que el tribunal emita una sentencia para efectos, ¿qué pasa? Muy buena pregunta. Muy bien, buenas preguntas. Ok. El tribunal puede emitir, al momento de emitir las sentencias, puede reconocer en dicha sentencia la resolución que se impugna. Puede emitir una sentencia en el cual diga que exista la nulidad de la resolución que se impugna. Y como bien pregunta el compañero, puede emitir una sentencia de nulidad para efectos. ¿Qué quiere decir? Que dentro del procedimiento, la autoridad, hubo una omisión en dicho procedimiento. Entonces, lo que hace la autoridad es subsanar esa omisión en el procedimiento o una omisión en requisitos formales, subsana esa parte y repone el acto, y a partir de ese acto continúa el juicio y vuelve a emitir una sentencia. Quiere decir que cuando tengamos nosotros una resolución definitiva a impugnar a través del juicio de nulidad, debemos de nosotros argumentar cuestiones de fondo para efectos de que la nulidad, la sentencia que emite el tribunal sea nulidad lisillana. Quiere decir que ya ahí quede el conflicto. Si la autoridad emite una sentencia para efectos, lo que va a hacer el tribunal es subsanar o corregir ese vicio y va a volver a emitir, por ejemplo, si es un vicio en procedimiento, subsana esa parte, corrige, y de ahí donde corrige en adelante siguen las actuaciones y vuelve a emitir una nueva sentencia. Entonces, a eso se refiere con esa nulidad para efectos. Muy buen comentario, gracias. ¿Algún otro comentario? Señor Carlos. No, maestra, todo bien. ¿Todo bien? Eribando, ¿mande? Le agradezco mucho la oportunidad que nos brinda, le digo, de expresarnos. No, muchas gracias. Eribando, ¿todo bien? Sí, todo bien, maestra, hasta ahorita. Ok, Lourdes. Sí, maestra, una duda. En este periodo de 45 días en los que posteriores a la sentencia, ¿qué es lo que puede generarse en estos 45 días, maestra? En esos 45 días el tribunal es el plazo que tiene el tribunal para resolver lo que se les planteó por las partes durante el juicio. Va a valorar lo que son las pruebas desahogadas, lo que contiene el expediente y va a emitir la resolución de acuerdo a lo que se planteó. Sí, esto es en el caso de si es por el juicio, si es en juicio ordinario, ¿no? Ahorita vamos a ver la parte del juicio sumario, que son más cortos los tiempos. En la realidad o en la práctica, muchas de las veces o la gran mayoría ese plazo no se cumple. La autoridad tiene exceso de trabajo y esos plazos se van muchísimo más amplio. Yo ahorita traigo unos asuntos tanto en la vía tradicional como estoy litigando a través del juicio en línea. Entonces, dice uno, bueno, es en línea y está más suave porque todo es virtual y no hay ningún problema y todo ese tipo de cosas. Sin embargo,
nosotros como interesados tenemos que hacer el impulso y estar marcando, sí, ahorita por las nuevas situaciones sí te dan información por teléfono, pero tienes que hacer el impulso porque hablé para algún asunto y me dicen, en un juicio en línea, y me dice el secretario de esa mesa, Link me dijo, traemos mucho trabajo por la suspensión de actividades por la situación de ahorita del COVID, y su caso ya está para sentencia, ya no hay nada, ninguna materia pendiente por desahogar, ninguna prueba, no hay nada pendiente de ese juicio, nada más que a usted le toca o le toca el turno de ser el número 14, me dice. Entonces, están en los plazos, ya se excedieron, pero traen exceso de trabajo, entonces son los plazos que te establece ley. Sin embargo, no, muchas veces no se cumplen y aquí no conviene interponer un amparo para efectos de que conteste porque pues el amparo es otro juicio y se lleva su tiempo, entonces lo que único que hace es alargarlo. Entonces aquí nada más estar haciendo presencia, estarle dando seguimiento y hacer promociones dentro del mismo tribunal para efectos de que emita la sentencia un poco más en los términos. No sé si le contesté, Lourdes. Sí, maestra, muchísimas gracias. A usted. Muy bien. Ahora bien, ya me voy a ir por los tiempos un poquito más a prisa. Existe una parte importante cuando el tribunal, cuando las partes estimen que la sentencia que emita la autoridad sea contradictoria, ambigua o oscura. Antes de que se me pase porque me salté esa diapositiva, una vez que la sentencia quede firme, es decir, que no admita un recurso, es decir, un recurso de revisión, un recurso de reclamación o un juicio de amparo, es decir, que ya esté firme o ya se encuentre que por lo tanto, se entiende que está consentida por las partes, la autoridad tiene 4 meses tratando de ser juicio ordinario para el cumplimiento de la sentencia y 1 mes en el caso de juicio sumario. Es importante. Aún así, con plazo establecido, la autoridad a veces puede no cumplir. Entonces, la misma ley te establece una instancia que se llama queja. Entonces, nada más para que ustedes lo conozcan y sepan que existe dentro de la ley. Ahora bien, si las partes consideran que esa sentencia fue muy oscura, contradictoria o ambigua, se va a promover por única ocasión la aclaración de la misma. ¿Sí? Esta aclaración establece que no admite recurso alguno. Entonces aquí les traigo a comentar este principio procesal que habla sobre la congruencia y la exhaustividad, en el cual señala que las sentencias deben de ser congruentes y con la litis que se fue planteada. Al momento que dicha sentencia no es congruente, o en el caso que es oscura o contradictoria, es decir, si es contradictoria, es ambigua, es oscura, pues se puede considerar que es una sentencia que no tiene congruencia con la litis que es planteada. Entonces, al momento que no es congruente y que se está lesionando lo que es este principio de congruencia de sentencias y por consecuencia se está lesionando lo que es el artículo 17 constitucional. Entonces, lo que me comentaba nuestro amigo Eribando, en este momento, lógicamente, hay materia para interponer un amparo. Este párrafo lo rescaté y se los comparto a través de una jurisprudencia de marzo del 2020. ¿Sale? Ahora bien, ya vimos la parte del juicio ordinario. Vamos a ir rapidito por la vía sumaria. ¿Sí? Esta vía sumaria la vía sumaria, el juicio en vía sumaria es para efectos de tener una respuesta en plazos más breves para aquellos créditos o aquellas resoluciones cuya cuantía o el monto sean menores. Sí, te marca la ley 15 veces el salario mínimo general vigente de la Ciudad de México. Entonces, en este momento que tengas tú un crédito fiscal o una resolución con una cuantía menor, puedes tú presentar el juicio a través de la vía sumaria, en esa vía, para que te resuelva la autoridad en menor tiempo, no se vaya a los 45 días de sentencia, sino se vaya a los 10 días, que es lo que marca a través de esta vía. Presentas
tu resolución de impugnas a través de la vía sumaria, tienes 30 días para interponer la demanda. Al momento de admitir el tribunal el acuerdo de demanda, emplaza a la demandada y la demandada tiene 15 días para contestar. En ese mismo acuerdo de admisión de demanda, el tribunal establece un plazo máximo de 60 días para el cierre de instrucción. Ya vimos nosotros qué se considera cierre de instrucción. Entonces, te establece en teoría que ese juicio se va a llevar un plazo más corto que el juicio ordinario. Sin embargo, aquí, en teoría, como les digo, es en teoría, ¿no? Y a diferencia del juicio ordinario, sigue los mismos procedimientos, puedes presentar los mismos incidentes, tienes el mismo derecho de ampliar la demanda, pero en un plazo de 5 días, no de 10 como aparece en el juicio ordinario. Y aquí la sentencia el tribunal sí la debe de emitir a los 10 días después de cerrada la instrucción. Entonces, nada más, hay un poquito más puntos finos que comentar en esta materia, pero nada más se los traigo para que ustedes lo tengan ahí, que sí es un derecho y sí es algo que está en la ley que se puede aplicar. Existe un juicio nuevo, que es un juicio de resolución exclusiva de fondo. Este es relativamente nuevo. La verdad, a mí no me ha tocado, no he escuchado y yo no lo he llevado a cabo, pero sí es importante que ustedes lo conozcan porque en este tipo de juicio lo que se fortalece, lo que predomina es la oralidad. Y aquí únicamente se van a señalar o se van a controvertir o se van a argumentar conceptos de impugnación que vayan directamente al fondo. Sí, es decir, que se argumenten o aquellas situaciones que van relacionadas con los elementos esenciales del tributo, es decir, el sujeto, objeto, base, tarifa y tasa. Entonces, en este juicio, aquí es a petición de parte, hay una sala especializada en la Ciudad de México que se va a encargar, en la cual se van a regular o se va a ventilar este juicio. Entonces, una vez se va a tramitar a petición tuya, una vez del actor, del promovente, una vez que se opte por este juicio, no se va a poder variar la elección. Este juicio únicamente va a proceder cuando existan resoluciones definitivas derivadas de las facultades de comprobación. Esta fue la tarea que dejé en la primera unidad. ¿Cuáles son esas facultades de comprobación? Aquellas, si recuerdan, son revisiones electrónicas, visitas domiciliarias, revisiones de gabinete. Cuando sean resoluciones en ese sentido y que su monto, su cuantía, no sea hasta 6.342.000 pesos, tú puedes optar por ventilar esa controversia o esa resolución a través del juicio de resolución exclusiva de fondo. ¿Cuál es la ventaja que tiene, además de ser predominantemente oral, en este juicio? Que al momento de presentar esa demanda, si existe como es un crédito fiscal, por la mayoría de las veces, con todas las veces, aquellas resoluciones que son derivadas de ejercicios de facultades de comprobación caen o terminan con un crédito fiscal. Te va a cobrar la autoridad un crédito fiscal. Entonces, al momento de optar por este juicio, la autoridad va a suspender, no vas a garantizar ese crédito fiscal y va a suspender cualquier acto con relación a la cobranza en ese sentido hasta que no se resuelva este juicio. Entonces aquí el actor igual tiene el mismo plazo de 30 días, el magistrado determina si cumple o no cumple la procedencia de lo que es la demanda. Al momento de dictar la procedencia, elabora el acuerdo de admisión y durante elaborado el acuerdo de admisión, emplaza o notifica al demandado para que éste conteste y en un plazo de 20 días se lleva a cabo una audiencia de fijación de litis y esta audiencia es predominantemente oral, o sea, existe el contacto entre las autoridades y entre el demandado para efectos de desahogar este juicio. Y la autoridad, sí tiene un plazo de 45 días para el cierre de instrucción. Aquí lo punto interesante es comentarle que en este juicio únicamente
sí se limitan las cuestiones de las pruebas. Solamente se van a considerar aquellas que se hayan presentado durante el procedimiento de comprobación o cuando proceda de los acuerdos conclusivos. Este tema de acuerdos conclusivos es los que se llevan a cabo a través de la PRODECON, nada más para que ustedes lo consideren y después lo investiguen. Entonces, esos son los 3 juicios contenciosos que contempla la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. También es importante que ustedes se lleven que existe, una vez que emita la sentencia, se tiene 2 recursos dentro de este procedimiento, que es el recurso de reclamación, que yo lo hemos estado comentando, y que este procede cuando se deseche o se admita, se desechen, perdón, alguna de la demanda, o cuando exista, o la contestación, se tiene 15 días para presentar este recurso de reclamación. Y el recurso de revisión se presenta contra la sentencia definitiva que emite el tribunal y se tiene el derecho a presentarla dentro de 15 días. Y como lo comentábamos, una vez que emita la sentencia, tienes el derecho, presentas el recurso de revisión. Una vez agotado el recurso de revisión y sigue haciéndose constar alguna lesión de algún derecho, pues ya la siguiente instancia es interponer en 15 días lo que es el amparo en materia fiscal. Hasta aquí, ¿algún comentario? ¿Duda? Víctor, Victoria, ¿cómo está? Buenas noches, profesora, llegando del trabajo. Pero qué bueno que llegó. Muy bien, qué bueno. Buenas noches. ¿Algún comentario? Luis, ¿algún comentario? Pues en mi caso, la verdad es que el tema es muy interesante y sí hay que estudiar bastante porque se usan mucha información técnica, pero aparte no solamente de conocer el concepto, sino en el momento de la ejecución va a estar lo más interesante. Sí, la verdad es que sí, ¿no? Pues ya me quedan 5 minutos. No sé si ustedes me permitan, traigo un ejemplo real para comentar. Sí, por el tiempo y por respeto. No sé si me lo permitan, lo comentamos, o aquí con esta parte terminamos la parte de conocer de manera general lo que es el recurso. Nada más traigo aquí para que ustedes lo tomen mucho en cuenta algunos vicios de ilegalidad que deben de considerar. Por ejemplo, existen violaciones de procedimiento. Eso es un vicio de legalidad que se puede considerar en el momento de elaborar un concepto de impugnación, como son, pues aquí se los comento, existe la violación de procedimiento en cuanto a notificación, durante la fiscalización, o sea, son los vicios de legalidad interesantes para efectos de argumentar nosotros nuestros conceptos de impugnación. Entonces, con esta parte yo terminaría de comentarles en general en qué consiste el juicio contencioso administrativo que se promueve ante el tribunal. Me queda únicamente, traigo un ejemplo, no sé si tengamos tiempo para comentarlo o si gustan yo se los envío y ustedes lo analizan, ustedes me dicen. En mi caso yo creo que estaría muy interesante que lo comentáramos. Ok, ¿qué opina la mayoría? Coméntelo, está bien. Adelante, maestra. Adelante. Bien, muy bien. Ok, miren, esa es una resolución del tribunal. Llegó un oficio en el cual, derivado de las facultades de comprobación, en el que señalan o amplían las horas inhábiles para efectos de llevar a cabo la revisión de algo. Es una visita domiciliaria, ¿no? En esta resolución, como les digo, es del 2017, es una orden de visita domiciliaria en la que la autoridad administrativa habilitó horas inhábiles comprendidas desde las 6 de la tarde hasta casi a las 12 de la noche, para efectos de llevar a cabo esa visita domiciliaria. Ahora bien, vamos a ver la cuestión de legalidad. Legalidad, vamos a ver lo que dice el Código Fiscal de la Federación. En la sentencia que yo les traigo, citan esta parte, ¿no? El Código Fiscal de la Federación, en el artículo 13, te establece que para la práctica de cualquier diligencia de las autoridades fiscales, pues esta diligencia se debe de efectuar o se debe de realizar en días y horas hábiles, y ya el mismo código te establece un horario. Sin embargo, ese código te establece también en el artículo 13
que cuando la persona con quien se va a realizar esa visita o esa diligencia, perdón, deba pagar contribuciones en días o horas inhábiles, o cuando se trate de un aseguramiento de contabilidad o bienes del particular, pues la autoridad sí podrá habilitar días y horas y hábiles. Esto es lo que dice la autoridad. Y si se fijan en el oficio que les estaba comentando, pues es un oficio donde va a realizar la autoridad fiscal una visita domiciliaria, pero habilitando horas inhábiles, es decir, desde las 6 hasta las 12 de la noche. Entonces, en el resultado de la sentencia, pues ya te dice que hay un crédito fiscal derivado de esa visita, muy seguramente es por revisión de comprobantes fiscales, de que el lugar donde fueron a realizar la visita, iban a revisar que estuvieran emitiendo comprobantes fiscales, ¿no? Si se fijan, es un crédito fiscal por la cantidad de 13,570. ¿Quién me dice cuál es la vía en el cual se promovió este juicio? ¿Quién se acuerda? Vía, estamos hablando si es ordinaria, sumaria o juicio de fondo. ¿Cuál sería la vía que creen ustedes que la autoridad llevó a cabo este juicio? Sumaria, maestra. Es correcto. La sumaria es cuando la cuantía es menor, ¿sí? Y la ordinaria son para las demás y el tope es por la vía sumaria, precisamente. Entonces, gracias. Ahora, aquí está la vía sumaria, ¿no? Ya emitió la resolución. Ahora bien, la parte, el actor o la parte, el demandante, en el primer concepto de impugnación señala que esa resolución es ilegal. Ya vimos nosotros el código y nosotros ya traemos en la cabeza que si ella habilitó días que no vienen ahí en el código, pues sí consideramos que puede ser ilegal, ¿no? Entonces, el primer concepto de impugnación señala que esa resolución o ese oficio es ilegal. ¿Por qué? Porque en el mismo no señaló las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se tomaron en consideración para llevarse a cabo la visita domiciliaria en horas y hábiles. Si se fija, está señalando circunstancias especiales, razones particulares. Esos son conceptos de una fundamentación y una debida motivación. ¿Sale? Ahora bien, entonces eso es lo que dice, lo que se señala o lo que se argumenta en el primer concepto de impugnación. Entonces dice aquí, agrega el demandante que la resolución impugnada es ilegal por derivarse de una orden de visita que se fue llevada a cabo en horas inhábiles y esta carece de una debida motivación y fundamentación, lo cual deja en estado de indefensión, porque no señala ni justifica el por qué requiere habilitar esas horas en el oficio que les mostré en ese momento. Entonces, dice en esta parte, dice que la autoridad no justificó ni precisó las razones que permitieron concluir que el contribuyente realizó sus actividades en horas inhábiles para que ésta pudiera llevarse a cabo la visita. Entonces, aquí no debemos de perder de vista dos situaciones. La primera, ustedes no olviden que el artículo 16 constitucional dice que todo acto de autoridad se debe de emitir y debe de señalar las circunstancias por las cuales las circunstancias especiales o la fundamentación y la debida motivación del acto. También señala el 16 constitucional que nadie puede ser molestado en sus cosas, en sus pertenencias, si no hay de por medio un mandamiento debidamente fundado y motivado por la autoridad competente. ¿Sí? Entonces, aquí dice, concluye en concepto de impugnación, en este caso, que al ser un acto que permitió a la autoridad prolongar su permanencia en el domicilio fiscal de la actora por un horario fuera del que estableció el Código Fiscal de la Federación, lo convierte en un acto que se encuentra sujeto al cumplimiento y observancia de lo dispuesto en el artículo 38 del Código Fiscal.
Ese artículo 38, ya lo comentamos nosotros, habla de los requisitos que debe de contener el acto administrativo, que esté debidamente fundado y motivado, que sea emitido por la autoridad competente, y en este caso la fracción cuarta o la fracción que señala aquí es la debida fundamentación y motivación. Ahora bien, ya que los analizó en la sentencia, la autoridad considera que es fundado en lo que está manifestando el actor en su concepto de impugnación. Esto en razón de que señala el tribunal que en el artículo 16 constitucional, los particulares solo podrán ser molestados en su familia, domicilio, papeles, posesiones, en virtud de un mandamiento escrito en el que se funde y motive la causa legal del procedimiento. Esto contempla la garantía de la debida fundamentación y motivación de los actos de la autoridad. En este caso, como no precisó la situación por lo cual la autoridad tuvo la necesidad de ampliar ese horario, la resolución o ese acto se encuentra contrario a lo que establece la norma aplicable, que es en el caso del Código Fiscal de la Federación. Por lo tanto, esa resolución o ese acto, o en este caso, en esa multa, se considera ilegal. Por lo tanto, la sentencia, aquí se los pongo, la sentencia del tribunal la declara como nulidad lisa y llana. ¿Qué quiere decir? Si se fijan, no es nulidad para efectos, no va a reponer ningún derecho, ningún vicio, simplemente la declara nulidad lisa y llana, quiere decir que no va a pagar el crédito fiscal porque no fundamentó ni motivó el hecho de manera pormenorizada, el hecho por el cual habilitó horarios que no cumplió con lo que establece el artículo 13 del Código Fiscal de la Federación. Estamos hablando de un acto de ilegalidad. No sé si logré darme a entender con la idea en este caso. ¿Algún comentario? Sí, maestra, sí, yo sí lo entendí. ¿Por qué no estaba fundamentada, digamos, la procedencia esta de los días en los que accedieron a la revisión? Porque no estaba debido fundamentado en el artículo 16. Y le voy a corregir algo. En el tribunal es cuestiones de legalidad. El artículo 13, que es la norma que rige las cuestiones tributarias, en el artículo 13 del Código Fiscal de la Federación te dice que la autoridad va a llevar a cabo sus visitas domiciliarias en cierto horario, pero también te dice, pero puede ella llevarlas a cabo en otro horario diferente siempre y cuando cumpla estos requisitos. O sea, justifica el hecho de que esta autoridad deba de llevar, o sea, en otro horario la revisión. Ahorita quiere decir que si no justifica, si la actividad que realiza el contribuyente, en este caso, por ejemplo, porque sí me tocó escucharlo, ¿no? Cuando yo realicé mi práctica ahí en auditoría, en procedimientos legales de auditoría fiscal, decían, por ejemplo, había lugares que había no sé, algún bar, no sé, que necesitaban ir los auditores de un horario de 6 de la tarde a 11 de la noche para efectos de verificar que ese establecimiento sí emitía sus comprobantes, sus facturas, ¿no? Entonces, pero en ese oficio debieron haber justificado el hecho de que el giro de ese contribuyente, pues no lo iban a encontrar en ese horario hábil, pues de 8 a 6 de la tarde, un ejemplo, ¿no? No lo iban a encontrar en ese horario, que la preponderancia y su actividad iniciaba de 6 a 11 de la noche. Entonces, en el oficio se tiene que justificar que ese contribuyente realiza en esas actividades, en este horario, por lo cual la autoridad requiere ampliar o habilitar días y horas inhábiles. Entonces, al no venir eso plasmado en el oficio o en el requerimiento que está haciendo la autoridad, por lo tanto,
es un vicio, es una ilegalidad de inicio. Por lo tanto, todo el acto o el crédito fiscal resulta ilegal. ¿Por qué? Porque debieron haber cumplido con el requisito del 38 del código de la debida fundamentación y motivación y aplicarse a lo que te establece o te lo obliga la norma, en este caso el Código Fiscal de la Federación. No sé si. Entonces, de la mano, si no se cumple y se está omitiendo este requisito de cumplir con los requisitos que debe contener el acto administrativo que está en el 38 del código, en consecuencia, pues está violentando el artículo 16 constitucional. Pero lo que predomina y lo que prevalece aquí en los juicios ante el tribunal, no debemos de olvidar que la misión del tribunal es cuidar que se cumplan las cuestiones de legalidad. ¿Sale? Ángeles, ¿todo bien? Sí, sí, profesora. Ok. Señor Carlos, ¿todo bien? ¿Ya alguna duda, comentario? No, maestra, todo excelente, la verdad. Muy bien. Entonces, de esta manera, pues ya daríamos terminado por nuestro, lógicamente, el material que yo estoy compartiéndoles el día de hoy, se los voy a hacer llegar a ustedes para que los tengan de apoyo, ¿no? Es un material de apoyo. De esta manera nosotros, si no hay algún tema, yo sé que es mucha información, hay mucho que estudiar, está muy, muy interesante, muy padre la materia, a mí me encanta, pero hay muchas cosas que lógicamente necesitamos, en todo necesitamos la especialización, ¿no? Pero es muy interesante los temas en materia fiscal. Les voy a dejar el material. Cualquier duda, pues yo estoy al pendiente. No sé si tengan algún comentario antes de dar término a esta unidad. Yo sí, profesora, tengo Mande. una duda en la actividad de desarrollo de la unidad 2, Sí. en donde dice analizar la obligatoriedad de su presentación. Listo. Estamos hablando del recurso administrativo, ¿verdad? De revocación. No especifica arriba, por eso me quedé yo, porque abajo sí viene, de hecho, abajo sí viene, asimismo dice realizar su opinión personal de cada uno de los siguientes conceptos, y viene lo de la revocación, contra qué procede el recurso administrativo de revocación, y en dónde se presenta. Pues nada más eso, o sea, no lo... Ok, déjeme, aquí lo traigo. Es la actividad... de desarrollo Maestra. de la unidad 2. Deme un segundo. Maestra, Ando yo lo buscando. hice en base a al nombre de la unidad 2. Ya ve que aparece cómo se llama la unidad 2 y sí menciona eso del recurso de revocación. Sí, no lo traigo ahorita, yo pensé que lo traía anotado, pero sí es referente, lo que es la unidad 2 es todo lo que tiene que ver con los recursos administrativos, el recurso de revocación, perdón. Y la mayoría de los conceptos nosotros lo platicamos y lo traen en el material de apoyo. Entonces, muy seguramente es en relación a procedencia, plazos, y no debemos olvidar que el recurso de revocación es optativo, ¿sí? Entonces, si gustas, Ángeles, para no equivocarme mucho con esa parte, te contesto mañana a tu correo, aclarando ese punto, o en el chat si gustan, para que quede claro para todos, pero sí, la segunda unidad, todo enfocado al recurso de revocación. Ok, maestra, perfecto. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Una vez nada más les pido, para estar en posibilidades de evaluarlos, lógicamente ahorita les voy a tomar lo que es la foto de asistencia. Yo necesito que me hagan el favor de subir las actividades. Va a ser hasta la tercera unidad, la cuarta unidad no, van a ser las actividades de la tercera unidad, que las suban a la plataforma a más tardar el miércoles de la próxima semana, porque yo el viernes necesito entregar lo que es calificaciones, y yo, para evitar cualquier situación, se las quiero compartir a ustedes previamente, para efectos de que si hay alguna observación, algún comentario, estén en oportunidad antes de yo compartir a la institución las calificaciones finales,
que podamos aclararlo para que ustedes estemos en el mismo plano todos, ¿no? Que no exista ninguna inquietud, ninguna inconformidad y que podamos aclararlo en tiempo, ¿sí? Entonces sí les pido de favor que me ayuden de subir los trabajos que están pendientes, que la mayoría de lo que vimos ahorita y el material que apoyo, ustedes tienen elementos para contestar sus preguntas y desarrollar sus actividades y yo tener oportunidad de revisarlas y poderles entregar calificaciones a ustedes prontamente, ¿sí? Maestra, la verdad no he realizado ni una actividad. ¿Tenían valor agregado si se hubiesen realizado en un tiempo? Porque algo sí oí una vez que como que necesitaba hacer las primeras actividades de la primera semana para mirar ese tema iniciando en la segunda clase. Entonces eso tenía más valor, los que lo entregaron en tiempo y forma cuando usted las pidió. Mire, se les reconoce y se les aplaude el esfuerzo que están haciendo todos y cada uno de ustedes. Ahorita yo les pido de favor que para más tardar el miércoles me suban las calificaciones y ahorita las personas que no han subido trabajos, lo suban. Lógicamente, aquellos que sí hicieron un poquito más de esfuerzo y sí las entregaron en los plazos que acordamos, pues sí se van a valorar un poquito diferente, ¿no? Pero eso no quiere decir que aquellos que se comprometan y apoyen a entregar o subir sus trabajos antes de la fecha que yo estoy citando como plazo máximo, pues lógicamente se les va a dar su valoración. Aquí lo importante es que ustedes conozcan que se les reconoce el esfuerzo y su compromiso con la materia. Entonces, en ese mismo nivel, y luego la participación que han tenido en clase y el compromiso de estar aquí el tiempo, también se los reconozco y se los voy a valorar. Aquí apóyenme con eso y en lo particular, al momento de emitir las calificaciones, si hay algo que ustedes se sientan inconformes o algo, pues lo vemos de manera particular sin ningún problema, ¿sale? Entonces sí le pido que si no ha subido ninguna actividad, pues lo hagan, ¿no? Para estar yo ya poder cerrar y evitar dilatar este tipo de cosas. Pues si no hay algún otro asunto que comentar, ya son las 10:15, les agradezco mucho, fue un gusto estar con ustedes, el poder coincidir, el tener la oportunidad de coincidir y estar aquí con ustedes. Yo ya no los voy a volver a ver en sesiones, quedo al pendiente nada más de los trabajos, les envío la información del día de hoy y cualquier cosa ya saben que estoy a la orden, ¿sale? Entonces, maestra, nada más confirmando, la unidad 4, ¿verdad? La unidad 4 no, es una materia que como no la vimos, no alcanzamos por el tiempo y era mucha información para verlo el día de hoy, pues es ilógico que les pida que desarrollen esa unidad si no la estuvimos comentando, ¿no? Entonces la unidad 4, las actividades 4 no las voy a considerar, van a ser hasta la unidad 3, ¿sale? Okay. Y la mayoría están fáciles, bueno, está sencillo porque ya eso lo estuvimos manejando y lo estuvimos viendo y tienen el material de apoyo para resolver. ¿Sí? Gracias, profesora. Entonces, descansen, les agradezco mucho y cualquier cosa. No se vayan, déjenme tomarle las asistencias porque la vez anterior no les tomé, yo sí me acordé quiénes estaban, sí anoté, nada más que ahorita. Un segundo, porque... caray. Espérenme, porque... No se me vayan, no encuentro aquí... ¿Quién me hace un favor de tomar una lista, de la foto a la lista de los que están y me la envía? Porque aquí algo le moví esta cosa. Sí, para tomar asistencia. ¿Quién me ayuda? Yo, profesora, sí está. Ya, y me la envían al grupo, me la pasan para yo tomar la asistencia. Sí, por favor. Pues muchísimas gracias y muy buenas noches. Descansen todos y un gusto conocerlos. Gracias, profesora. Igual. Hasta pronto. Gracias. No se salgan, compañeros. Bye. Buenas noches. Buenas noches. No se salgan todavía.